Buenas tardes, amigas y amigos de Destape Noticias, acá en nuestra página web www.destape.net. Otra vez con ustedes, amigas y amigos, para darle lo último de la información, los comentarios, las entrevistas, el análisis del momento político, de la corrupción que está lamentablemente aumentando como un cáncer en nuestra patria y que amenaza con hacer metástasis, y siempre con la dirección de nuestro colega y amigo Víctor Balcázar Porras, y quien les habla en la conducción, Antenor Zúñiga Martínez. Muchas gracias por su preferencia. Reitero, nos pueden ver en la página web www.destape.net, y sin más preámbulos vamos ya de lleno a lo que es lo nuestro. Vamos a estar siempre con entrevistados, 2 entrevistados cada día, para ir comentando, analizando el momento político, social, económico que estamos viviendo en el Perú, en nuestra ciudad de Chiclayo y en nuestro departamento de Lambayeque. Es así que hoy estamos con el abogado Iván Fernández Paz, director del proyecto jurado de la Asociación Civil Promoviendo Desarrollo. Él es un conocido analista y comentarista del momento político que estamos viviendo, sobre todo acá en Chiclayo. Se pronunció permanentemente la crisis que todavía estamos sufriendo acá por culpa del hoy encarcelado exalcalde Roberto Torres González. Y Iván Fernández fue uno de los que salió siempre al frente a denunciar toda la corruptela que estaba ocurriendo en la municipalidad provincial de Chiclayo, y hoy él sigue bregando para que haya una mejor sociedad, y con él tenemos interesantes temas precisamente para ir analizando hoy. Específicamente estábamos hablando antes de entrar al aire sobre el sistema de justicia en el Perú, que está totalmente carcomido por la corrupción, sobre las fiscalías, el Ministerio Público, y sobre los jueces, sobre las judicaturas acá en nuestro Perú. Buenas tardes, Iván Fernández Paz. Extensivo a todos los cibernautas que nos ven por esta frecuencia del www.destape.net, aquí una vez más para hablar sobre el tema relacionado a nuestro nefasto sistema de justicia. Bien, conversábamos, como dije antes de entrar al aire, de salir al aire, y me pareció interesante lo que tú estabas mencionando, la importancia de la educación y la importancia del sistema de justicia. Hay quienes afirman que la educación es lo primero, que con la educación se puede cambiar al hombre, se puede cambiar la sociedad, porque vas cambiando persona por persona, y bueno, en consecuencia cambia la sociedad. Pero tú tienes un parecer que me parece interesante y que comparto un poco, en el sentido de que si no se cambia acá en el Perú, así como están las cosas, si no se cambia el sistema de justicia, si no se cambia el Ministerio Público y la manera como se está, si no se democratiza, mejor dicho, la justicia, si no se permite que haya la participación ciudadana en las fiscalías y en las judicaturas, entonces por más que eduquemos a la persona, al individuo, no se va a poder cambiar el sistema de cosas. Así es. En parte tiene razón, y yo lo he explicado innumerables veces, que la educación es buena y es sumamente importante para el individuo, no necesariamente para una nación. La base del desarrollo de una nación en el sistema anglosajón, llámese angloamericano, es el sistema de justicia, en donde se asientan los individuos. Aquí, lamentablemente, en América Latina, siempre hemos puesto ante todo y sobre todo al sistema educativo. Si bien es cierto, el sistema educativo ayuda al individuo a ser más, mejorarse, no necesariamente se contribuye a que tu sociedad sea mejor. Y en el sentido que nos estamos orientando, en que si se considera que la educación va a cambiar esta nación, pues tenemos un ejemplo bien palpable. Intenta cambiar el poder judicial o el sistema de justicia, en donde todos, irónicamente, están educados, cultos, instruidos, con títulos, cartones, saben deberes, saben derechos, saben todo. Pero, ¿tenemos acaso un poder judicial idóneo? ¿Un ministerio público idóneo?
donde todos están bien educados y bien cultos y bien instruidos? Te hago pensar, ¿no? Claro, son instruidos en todo caso. No, pero tienen todo, porque también se supone que están en el sistema de justicia. Tienen valores, tienen virtudes, ¿o no? Pero no las practican. No los practican. Entonces ahí está el detalle, que para que el sistema pueda cambiar, no está en solamente meter a los educados, cultos e instruidos, sino democratizar el sistema de justicia. Y cuando tú democratizas el sistema de justicia, ingresa el pueblo, y el pueblo no todo está educado, culto o instruido. Vamos a lo siguiente examen relacionado, por ejemplo, aquí se mete mucho el tema del aspecto educativo con el ejemplo del examen PISA, ¿no? Los primeros puestos, PISA, ha sido Finlandia, Suecia, Noruega, Japón después, pero yo te pregunto, ¿esas naciones, excepto Japón obviamente, son potencia en el mundo? No lo son potencia, son parte del tercio superior, pero no llegan a ser potencia. Cuando tú te la trasladas a potencias como llámese Alemania, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ellos han dado prioridad a su sistema de justicia y no necesariamente son primeros puestos en el examen PISA. Entonces ahí viene una situación que tú te tienes que analizarla más. Una vez más repito, la educación es buena e importante para el individuo, pero el individuo a veces sobresale y le llega, entre comillas puedo decirlo, el resto de su sociedad. Entonces aquí podemos tener jueces muy cultos, muy educados, muy instruidos, que a veces llegan a ser corruptos, pero su sociedad no les importa, de alguna manera. Porque si importara a la sociedad, tuviéramos un buen sistema de justicia. Bueno, hay que cambiarlo. ¿Te parece? Mira, Iván, vamos a llegar entonces a lo que escribió y sostuvo el gran amado José Carlos Mariátegui, que sigue vigente, y que él lo dijo muy cierto, y es muy cierto, y yo estoy de acuerdo con eso. Para democratizar todo, la educación, la justicia, todo lo que tiene que ser para igualizar a los hombres y mujeres en el Perú, hay que primero democratizar la economía, pero con este sistema neoliberal que estamos viviendo, que estamos sufriendo en todo el mundo, con la globalización, si no se democratiza la economía, no podemos ni siquiera la educación y mucho menos la justicia. El detalle también yo te respondería con lo que decía Manuel González Prada, ¿no? En sus horas de lucha, que el problema del país está en el capítulo que muchos deben de conocer, que se llama Nuestros Magistrados. Ya él desde aquel entonces decía, el problema, 1906, ¿ya? Ya han pasado, ya vamos ahorita más de un siglo. Más de un siglo, pero él ya decía, el problema del Perú es el sistema de justicia. Mientras no arreglemos el sistema de justicia, va a ser difícil, por el contrario, que puedas ir a la economía o a la educación, mejorarla. La base del desarrollo, pues si tú quieres hacer una democracia justa, una economía justa, una sociedad justa, entonces, ¿cuál es la palabra? Justicia, pues, ¿no? La base del desarrollo de la nación es justicia. Quieres una justa educación, una justa economía, una justa salud, que mañana tú vayas, por ejemplo, al hospital regional y te atiendan bien los médicos, y aquel médico que haga mala praxis, lo puedas meter al sistema de justicia democratizado, y ese médico probablemente pueda perder hasta el título. Eso pasa en los países donde el sistema de justicia ha sido democratizado primero. Entonces, ¿a qué apuntamos? Que la democracia, ya la democracia representativa, de la cual viven nuestros partidos políticos, ya pasa de moda. Ahorita tenemos que apuntar a la democracia participativa directa, en donde es el ciudadano, quien de él y solo de él depende que pueda entrar al sistema democrático y hacer del Poder Judicial un verdadero poder del Estado. Recordemos que el Poder Judicial, y lo he venido diciendo hace más de 15 años, no es poder, porque la palabra poder significa que emana del pueblo. En consecuencia, Poder Ejecutivo y Legislativo, nos guste o no nos guste, sí son poderes del Estado, porque hemos elegido un presidente y hemos elegido congresistas, pero nadie ha elegido un juez o un fiscal. Si tú le quieres dar vigencia de poder al Poder Judicial, en realidad, tienen que salir del voto popular, y no del Consejo Nacional de la Magistratura tampoco, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano de fachada pseudodemocrática, que lo ponen en Lima, en donde mañana solamente los colegios profesionales eligen a la cúspide del Consejo Nacional de la Magistratura, y es ahí donde se cocinan los contubernios más escandalosos a veces que vive en nuestra nación, porque en Lima, un juez que lo votaron por corrupción en Tacna, postula para fiscal y la agarra para fiscal y lo ponen acá en Chiclayo. Esa es una cosa de locos.
¿no? Eso no se puede permitir en absoluto. Y además, acá se confunde mucho que un juez es igual que un fiscal. Cuando tú revisas las situaciones de los países angloamericanos, una cosa es un juez, otra cosa es un fiscal. Nunca pueden mezclarse, porque el juez es casi divino, el fiscal puede ser casi endemoniado, en situaciones que puedan estar en beneficio del pueblo. Pero un fiscal es vivo, mosca, que probablemente quiere pasarse con el juez, pero un juez nace, crece, muere como una persona estudiosa. Tanto es así que en Alemania los jueces son los primeros puestos de las universidades, egresados llegan a postular para jueces, y para fiscales el tercio superior. Son cosas que aquí lamentablemente no se conocen y no permiten que la sociedad se entere. Esta gestión la hemos venido realizando nosotros hace 15 años, un proceso continuo de pedagogía a la ciudadanía y decirles, señores, el poder judicial no es poder, mentira, le engañaron a la generación de tu padre, de tu abuelo, pero no permitas que la de tu nieto le sigan engañando, ¿no? Que a la de los hijos de los televidentes ahorita no le sigan engañando. El poder judicial se hace poder cuando el ciudadano participa dentro del poder judicial y tiene lo que le llaman el juicio por jurados, y el veredicto de culpable o inocente lo saca el pueblo y la sentencia la del juez. Acá hay dos cosas: el asunto del derecho, que lo mueve el juez junto con el abogado y el fiscal, y el asunto de los hechos. Claro. Para saberse de los hechos, tú no necesitas siquiera ir al colegio. Mañana tú agarras a una viejita que no ha ido ni al colegio, no ha terminado cuarto secundario, y le cuentas la historia de Beto Torres como si fuera una novela. Y yo estoy seguro que la viejita te va a decir culpable. Claro, y lo va a condenar. Lamentablemente acá tenemos mucho erudito que te entrampa, y a la larga puede salir Beto Torres de aquí en 9 meses libre. Bien, permíteme una inquietud, Iván Fernández, como director del proyecto jurado de la Asociación Civil Promoviendo Desarrollo, que me dijiste creo que tiene 15 años ya, pero dime tú, ¿ves un avance en el trabajo de ustedes? ¿Ves un avance en la toma de conciencia de la ciudadanía en estos 15 años? ¿O de repente últimamente con el trabajo de ustedes y también por supuesto con las redes sociales? Mira, cada vez es más el despertar nacional. Tanto es así que tenemos que Adubiri en el Cusco. Nosotros estuvimos en Cusco y Puno el anteaño pasado, y el año pasado hice Huánuco y Ayacucho, generando conciencia ciudadana, hablando sobre la democratización del sistema de justicia, la cual incluye elecciones de magistrados, ¿no? Claro. Por voto popular, y la inclusión del ciudadano dentro del Poder Judicial como integrantes de un tribunal de jurados. Así es. Además, la instauración del Gran Jurado, que es una institución política, circunscrita al sistema de justicia, que podemos debatirla, pero muy ampliamente, es un tema un poquito más aparte, y ahí sí podríamos confundir a la gente, pero el detalle es que bajo estos dos pilares se orienta. Hoy ya en Lima tenemos varias invitaciones para exponer el tema, y de paso nos han copiado, porque nosotros veníamos manejando el tema de democracia directa hace más de 10 años. Hoy un partido, el partido de los fonavistas, ya se puso el cliché de democracia directa, claro, sí. Con lo cual nosotros hemos tenido que cambiar a democracia participativa directa como una función ciudadana, no como un partido político, ¿no? Claro. Como una función ciudadana. Hoy varios partidos nos han pedido ya los lineamientos del tema de juicio por jurados y poder ir una vez más al Congreso a debatir esto. Yo estuve en el Congreso de la República en el año 2007, hicimos una exposición, tanto es así que en aquel entonces don Alan García de alguna manera nos plagió el proyecto, tenemos las pruebas, las pueden ver en el internet. Él instauró 2 jueces ciudadanos con los argumentos que nosotros dejamos en su despacho presidencial y los que presentamos en el Congreso de la República, cuando en aquel entonces estaba doña Meche Cabanillas. Y con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos hicimos una exposición. Hoy va incidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dirigirnos al pueblo. Les siguen engañando con la democracia representativa. Claro. El político vive de la democracia representativa. ¿Cómo cambias al político? Que el ciudadano haga democracia participativa directa. Ejemplo, usted mañana se postula para congresista, y está bien, pues, yo como ciudadano voto por usted, democracia representativa, pero como democracia directa participativa le puedo decir, si usted falla, claro, el pueblo lo va a juzgar. Aquí el pueblo no juzga. Yo cuántas veces he escuchado aquello que el pueblo algún día juzgará, o el pueblo lo juzgará. Acá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No juzga, creen que con el voto es un tipo de juzgamiento. No, el juzgamiento verdadero se hace dentro del sistema de justicia, y el sistema de justicia permite que el ciudadano ingrese. Hoy por hoy,
ya, el nuevo Código Procesal Penal, que es una copia que la han traído de los chilenos, y los chilenos la han copiado a los países angloamericanos, claro, llámese Estados Unidos, copia Inglaterra o Canadá. En todo caso sería copia de copia. Copia de copia. En realidad todo hemos copiado. Mire, acá me dicen que el juicio por jurados sería un invento que no casaría en nuestra sociedad. Y yo le digo, el habeas corpus es un invento inglés, ¿no? Claro. El Código Civil es un invento francés, ¿no? El defensor del pueblo, el ombudsman, es un invento traído de los suecos. Nadie sabe ni siquiera decir buenos días en sueco acá, pero lo hemos traído. Entonces todo lo copiamos, pero sí tenemos una particularidad que hemos inventado y funciona, que se llama la ronda campesina. Ya, eso sí es La ronda campesina es peruana. Y ahora yo le digo, ¿cómo es posible que ciudadanos en los lugares extremos donde no llega la justicia formal, ciudadanos que no han ido ni al colegio siquiera, ejerzan mecanismos de justicia buenos y eficientes, que a veces se les pasa la mano? Sí, me consta a mí, porque yo trabajé en Cutero como profesor y yo vi la formación de las rondas campesinas y vi así, como dicen, en vivo y en directo, cómo impartían justicia, y mucho más efectiva que lo que hacía la policía y que lo que hacía el sistema de justicia. Entonces, allá. Usted como profesor, entonces le digo con mayor razón, ¿ellos han ido al colegio? La mayoría de ellos lo están. No, por supuesto que no. Entonces la justicia no tiene nada que ver con el tema de educativo. La justicia es una virtud cardinal inherente al ser humano. Yo nazco con mecanismos de justicia. Los niños ya saben hacer mecanismos de justicia, ¿no? Es una virtud cardinal. Aquí lamentablemente le hemos orientado a que la justicia es un tema de abogados. Si estamos en ese principio, partimos por el principio elemental que Jesús y sus 12 apóstoles eran abogados. Y yo estoy seguro que Jesús y sus 12 apóstoles quisieran cualquier profesión, tal vez ingenieros, pero abogados lo dudo. Claro. Iván Fernández, en este momento estamos viendo que, hablando del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, estoy viendo la noticia de hoy día, en el colmo, Gastón Soto Ballenas quiere ser el defensor del pueblo y podría ser elegido, estaba leyendo hoy día, ¿no?, en las noticias nacionales. Pero él tiene una serie de problemas, de tachas. Arturo Castillo Chirinos es uno de los principales, de los primeros que lo ha tachado y que ha ido con toda la documentación, porque él fue perjudicado por el Tribunal Constitucional cuando estaba ahí Gastón Soto Ballenas, y con su voto fue afectado Arturo Castillo. Él ya ha conseguido una reparación civil, está revisándose el monto, porque el fallo en sí no se está revisando, se ha ratificado. Y sin embargo, con este sistema de justicia, de repente, Gastón Soto Ballenas, a pesar de todo esto, podría ser el defensor del pueblo, cuando más bien, como dice la República, defensor u ofensor. La pregunta es, con esta Constitución no se va a poder reforzar el sistema de justicia ni el Ministerio Público. Necesitamos, en todo caso, una nueva Constitución. ¿Crees tú que es necesaria una Asamblea Constituyente? No. Y te lo argumento por lo siguiente: el que nosotros llamemos a una nueva constituyente está orientado a que el país se detenga prácticamente mínimo de 1 a 2 años, ¿ya? Por eso aquí venimos cambiando de constitución. Sería la número 13 constitución que tenemos desde 1821. Ahorita 13 es número malo, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa con los países? Por ejemplo, Inglaterra no tiene constitución escrita. Nueva Zelanda, que hoy es potencia del mundo, la 13ª potencia, no tiene constitución escrita del mundo. Canadá tampoco tiene constitución escrita. Entonces, olvídense, cuando yo hablaba con mi profesor de Derecho Constitucional, él está parametrado en el tema de que la Constitución hace grande a las naciones, cuando los gringos invitaron algo que se llama las enmiendas. Claro. ¿Para qué cambias una Constitución? Es como si yo cada 10 años te cambiara la partida de nacimiento a ti. Eso es un absurdo. Ahora, ¿qué vas a poner en la Constitución? Vas a contratar, entre comillas, a los nuevos constituyentes, 130 viejitos, que se creen que han estudiado Derecho Constitucional, para sentarlos ahí a debatir algo que puede hacer hoy un niño de cuarto, quinto de secundaria. No, perdón, la situación es que también de esos congresistas, como dicen muchos, ninguno debería estar, si hubiera una asamblea constituyente, no debería estar ninguno de estos. Yo te doy un ejemplo. ¿Y cuántos millones les va a costar al Perú poner esos 120, 30 constitucionalistas para hacer otro mamarracho? Otro cambio de partida al Perú. Una millonada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La solución? ¿Quieres hacer una constitución nueva? Yo te lo digo, y inicialmente te podría parecer un poco absurdo, pero si tú mañana agarras y haces un concurso a los chicos de quinto de secundaria, cuarto y quinto de secundaria, los que van a salir del colegio,
y les dices y le das los parámetros, derechos humanos, justicia, economía, que te hagan una constitución, ellos te la hacen. ¿Y sabes por qué? Porque ellos bajan información del internet más rápido que los magistrados de hoy día. Entonces, lo pueden hacer como tarea y tú le regalas al Colegio Nacional, que hace la mejor constitución, un viaje pues los mandas a Cusco a pasear y los muchachos te la hacen. Porque para esto ya no necesitas tener eruditos como antes. Hoy no, copias y pegas. Lo que sí tiene que decir que tiene que tener derechos humanos, pues, tiene que tener cuestiones económicas. Y la constitución que tenemos no está del todo mal, no es toda mal. Hay que hacer unas enmiendas. En el tema de justicia, dice, la potestad, capítulo 8, artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Está bien, pues, hagamos el juicio por jurado, si lo dice la Constitución. Porque no se aplica. Hay unos que dicen que no, que tienes que poner juicio por jurado. Bueno, pues, ya le pondremos, pero aquí dice, otra. Tú dices que quieres elegir magistrados. En el artículo 139, inciso 17, dice la elección popular de magistrados. Lo dice también. Y tampoco se aplica. Todavía no se aplica. Entonces, ¿está mal la Constitución? No. Lo que pasa es de que hay unos que quieren, tú sabes que a río revuelto, ganancia de pescadores. A democracia revuelta, ganancia de demagogos. El detalle es que tú no puedes estar cambiando constituciones a cada rato. Dejémonos, eso está bien para los retrógrados de antes, pero aquellos que venimos trabajando e investigando cómo se han manejado los países del primer mundo, no cambian constituciones a cada rato. ¿Que esta constitución tiene errores? Hazle una enmienda, arréglala, reajústala, actualízala, modernízala. Pero no me estés cambiando toda la Constitución. Mire, 2 años para que el país esté estancado, por favor. Mire, el voto preferencial, ¿acaso quieren anularlo? Ya dijeron que no lo van a anular. Entonces, porque no les conviene. Claro, porque no les conviene. Entonces viene un detalle adicional. Aquí hay que entrar a conciencia de la gente. No repetir pues aquello que salió por uno y hay que tumbar la Constitución, porque hasta el mismo Llanta se encontró que es difícil cambiar la Constitución, cuando uno de sus caballitos de batalla era cambiar esa nefasta Constitución que le dejó Fujimori. A ver si la ha cambiado. No se puede, porque resulta bastante difícil. Pero si tú te comienzas a trabajar mañana, pones un grupo sofisticado de personas intelectuales orientados a que puedan cambiar un artículo, un párrafo de la Constitución y tratarlo de mejorar, se puede hacer. Y eso se puede hacer. Y no cambies constituciones a cada rato, porque pierde el país. De 12 constituciones, esta sería la 13ª constitución. Y 13 es el número malo. Bueno, eso ya es cabalístico, ¿no? Entonces, hay que ser sinceros, ¿no? Aquí ya, engáñale pues a uno que no sepa. Pero nosotros que hemos venido investigando sobre el tema, la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. Es más, te digo, elimina la Constitución y mete al pueblo en el Poder Judicial y vas a ver que lo vas a arreglar. Claro. Cualquier que se pase de vivo caería en manos del pueblo. Otra cosa que estábamos analizando y que me pareció también muy interesante y que tú dijiste que en otros países les parece increíble, absurdo, de que acá, bueno, y eso también lo dice la Constitución. La Constitución dice bien claro que el trabajador del Estado, el trabajador del gobierno, del sistema estatal, solamente puede tener 2 trabajos dentro del sistema estatal por docencia, uno por docencia y el otro, en este caso, por ejemplo, si es fiscal o si es juez, que según la Constitución debe ser a tiempo completo y de dedicación exclusiva, pero hace la excepción de que por docencia sí puede desempeñar, puede recibir otros emolumentos de parte del Estado. Entonces vemos a fiscales y a jueces que son catedráticos en universidades estatales y privadas, y esto realmente es un problema, porque esto sí quiero que tú lo detalles. Claro, mira, te cuento, hay barrabasadas bajo el pretexto de la educación, y eso que se ve bonito, cuando tú les pones en otras naciones, te dicen, oye, eso es cosa de locos. Entonces, bajo la sombra de la educación, y en el argumento circunscrito dentro de la Constitución, y yo lo he traído para ser taxativo, ¿no? Dice, el artículo 146 de la Constitución Política, la función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Esto es una burrada, y vamos a decir por qué es una burrada. Esto en otros países angloamericanos lo ven como una barrabasada realmente. El detalle es el siguiente: qué apuro, qué urgencia tiene un magistrado que ha entrado a trabajar por el Estado y que el Estado les paga bien, claro, de quitarle horas de trabajo a un colega abogado. A un abogado libre. A un abogado libre, ¿no? Entonces, aquí viene el detalle. El ser juez
El ser fiscal es un apostolado, y el apostolado es a tiempo completo. Yo no me quito el apostolado un ratito y después me lo vuelvo a poner. No, es a tiempo completo. ¿Y dedicación exclusiva? A dedicación exclusiva. Exacto, tú lo acabas de decir. Entonces, bajo esa premisa, en tal sentido, el juez y el fiscal se deben dedicar a tiempo completo y hasta en horas extras, no a enseñar, ¿no? Claro. Sino a hacer su trabajo que el Estado, el pueblo peruano les ha encomendado. Si bien es cierto, ellos pudieron, antes de ser jueces o fiscales, profesores en la universidad, que les da un valor agregado para su currículum vitae y poder postular, claro, pero una vez que llegas tú a ser juez o fiscal, ya no puedes estar enseñando en una universidad, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí están trabajando a las 4 de la tarde y tienen que salir rápido, claro, porque tienen que ir clases, ¿no? O sea, no terminan bien su trabajo. Y hay otro factor, Iván, el conflicto de intereses. Cuando de repente hay una denuncia contra la universidad en la cual trabajan, lógicamente él tiene que inhibirse, pero ahí están los colegas y le dicen, no, ¿sabes qué? Mira, ahí, ayúdame, yo no puedo, me inhibo, pero tú apoya ahí. Tú me apoyas ahí. Entonces, se maneja la justicia. El sistema de corrupción, tú eres el sistema de justicia. Una vez más, eso no es todo. También te encuentras que comienzas a litigar de la siguiente manera. Te voy a presentar en mi caso que yo he tenido que litigar con una señorita muy bonita, en la cual cuando nos hemos presentado ante el juez, la señorita ha sido su alumna del juez. Oh. Y la ha pasado bien porque la salió con buenas notas, ¿no? Y no sé qué otras cosas más pues habrá habido, ¿no? Entre ellos. Pero tú no puedes litigar con esa situación, claro, porque ya generas un prejuicio y el prejuicio te genera un perjuicio, claro, ¿no? Tú eres juez y de repente acá hay una señorita 90, 60, 90, que en tu época que tú fuiste juez pues le ayudaste de alguna manera, pobrecita a la señorita, con sus notas. Entonces hoy estoy litigando con ella, claro, frente a ti. ¿A quién le vas a dar la razón? Juez y parte. Exacto. De hecho. Entonces esas burradas no se pueden dar. Lamentablemente aquí sí, amparados en el tema de la constitución política. Entonces vamos orientando. Déjalo, no la cambie la constitución. Más bien que la gente comience a dilapidar esas universidades que dan trabajo a jueces y fiscales. Claro. Porque cambiar esto de la constitución nos va a llevar pues 2, 3 años. Pero si nosotros hacemos una corriente, que si nos enteramos que una universidad tiene jueces o fiscales trabajando ahí adentro, de alguna manera debe de caer su calidad, porque está de alguna manera prestándose a un sistema de corrupción, se quiera o no. Esa es una de las opciones, ¿no? Ahora, viene el compadrazgo y el padrinazgo que te acabo de decir, y el tema de la corrupción en base a lo que tú también has dicho, de que la patronal, en este caso la universidad, a veces claro, el proceso judicial le cae de suerte, ¿no? Entre comillas dicen, entre suerte, al mismo juez o al mismo fiscal para la investigación, en la cual pues tiene puesto de trabajo en la universidad. ¿Es eso correcto? La pregunta es... Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero es una burrada que tiene la Constitución. Cuando tú la analizas, te das cuenta, ¿y quién lo hizo esto? 80, aquí fueron, no, más 120 en la época de Fujimori, porque 80 claro, fueron en la época de Víctor Raúl Ayala de la Torre, pero aquí, ¿y esto tiene sentido? ¿Y cuánta plata gastó el Estado para hacer esta Constitución con estas 2 líneas que a la larga le generan un problema al país? Claro. Yo te apuesto que le decimos a los niños que hagan la Constitución y esto no lo ponen. Claro, se les argumenta y se les pone personas capacitadas en el tema. Que dar los parámetros. Y aparte de parámetros, tú podrías poner gente que los supervise, profesores constitucionalistas que los orienten a hacer la Constitución. Además, ¿sabes para qué va a servir esa Constitución? Para el futuro de ellos, porque ya nosotros claro, podemos estar de salida. Bueno, pero ellos van a ser los futuros ciudadanos. Vamos a ver el pasado ya. Tú sabes que 16 años, en 2 años más ellos son ciudadanos. Ellos podrían gozar la misma Constitución que se trabajó en un colegio. Claro. Ahora, perdón, si tú tienes alumnos que sacan primeros puestos en matemáticas, en ingeniería, en química, tú no los vas a poder decir que metan 4 líneas de texto que puedan sacarlo de otra constitución de otro país. Por favor, ¿no? ¿Necesitas constitucionalistas? Claro. ¿Necesitas un profesor de derecho constitucional? No, señor, no se necesita. No le engañen a los muchachos, ya no le sigan engañando al pueblo. Bueno, amigas y amigos de Destape Noticias, por Destape, www.destape.net, estamos con el abogado Iván Fernández Paz, director del proyecto jurado de la Asociación Civil Promoviendo Desarrollo. El tema es largo, extenso y el tiempo... Breve nomás, quería decir algo que me olvidaba. Con el compromiso de otra vez seguir hablando sobre esto. Ya, pero breve, quiero hablar la carga procesal. Todos se quejan de la carga procesal.
Bueno, si tienes carga procesal, ¿qué haces perdiendo tiempo enseñando en la universidad? Dedícate a solucionar los casos ahí en el Poder Judicial y quédate de corrido y trabajas sábado y domingo y pones horas extras y ganas. Pero no, ¿qué apuro tienes de estar en la universidad? Entonces reduce la carga procesal dedicándote más tiempo a tu trabajo. ¿No Claro. te parece? Bien. Así es. Bien, tus palabras finales. Bueno, y y una gracias vez por más, venir, Iván. finalizar diciéndole a la ciudadanía que nos está viendo, tanto a nivel local, nacional como internacional, Claro, a nivel por las mundial. ondas del Internet, decirles que el cambio realmente de la nación viene por la democratización del sistema de justicia. Y la democratización del sistema de justicia orienta a que el ciudadano haga uso de la democracia participativa directa para que él tarde o temprano tenga el poder de la justicia en sus manos y junto con el juez en la ley y el ciudadano en la justicia puedan hacer una gran nación. Bien, amigas y amigos de Destape Noticias, hemos estado con el abogado Iván Fernández Paz, director del proyecto Jurado. Una pausa y volvemos. Soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas.